Todo el mundo contra Milei, excepto el pueblo. Se ha cerrado la grieta. Ahora todos los medios le pegan a Milei. Las amenazas a la democracia. Fíjense cómo ya titulan amenazas a la democracia contra alguien que acaba de, por un método democrático, de haber ganado las PASO. Hola amigos de Politicalt, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar hablando sobre algo que hemos analizado en el programa ayer, recientemente, pero que me parecía que valía la pena hacer un video rápido al respecto. Tiene que ver con que el mundo, todo el mundo está contra Milei. Todos están contra Milei. Intelectuales, con muchas comillas, están contra Milei y los medios lo levantan. Economistas se pronuncian en contra de Milei. La iglesia, dicen los medios, está en contra de Milei. The Economist, una prestigiosa revista liberal, que encima coincide supuestamente con la idea de Milei, pero está en contra de Milei. Están preocupados por la democracia. Obviamente los medios, que ya me he mostrado, vengo cubriendo, y la partidocracia. La partidocracia que ahora parece que están llamando a aliarse contra Milei. A Juntos por el Cambio y a Unión por la Patria, al kirchnerismo. Todo el mundo contra Milei. Excepto el pueblo. Excepto la mayoría del pueblo en un sistema democrático. Aparentemente. Aparentemente todos están contra Milei, excepto la parte más fundamental de la democracia. El electorado, los votantes que han apoyado masivamente a Milei y que según las encuestas que el mismo Majul viene mostrando y de las que tuvo que hablar, muestran que Milei sigue creciendo en las encuestas. Entonces está todo el mundo contra Milei, todo el mundo preocupadísimo, excepto el pueblo, el votante, la masa. No todos, pero la mayoría. Y en eso se funda la democracia. Vamos rápidamente a ver a qué me refiero, porque me parece interesante analizar un artículo que salió hoy mientras estoy grabando esto. Hablamos en el programa, insisto, sobre La Nación lo publicó y es un documento que hicieron algunos intelectuales, entre comillas, entre muchas comillas. Intelectuales alertan sobre las amenazas a la democracia de los libertarios y llaman a votar en contra de Javier Milei. Pensadores, escritores e investigadores advierten en un comunicado sobre la propuesta de Libertad Avanza y piden compromiso electoral. Fíjense qué gente importante, ¿no? Vamos a ver ahora si el título de La Nación es acertado, ¿no? Acá está el artículo de La Nación donde menciona un poco fragmentos de este documento, muestran un tuit de Víctor Villarreal. No voy a ir a eso porque quiero que vayamos directamente a lo que dice el documento que se ha publicado y sobre el que se está refiriendo La Nación, que es este. Dice el documento completo: compromiso electoral ante las amenazas a la democracia. Fíjense cómo ya titulan este documento, estos supuestos intelectuales. Las amenazas a la democracia, ¿no? Amenazas a la democracia contra alguien que acaba de, por un método democrático, de haber ganado las PASO. Por este método democrático, ¿no? Que todavía no ha gobernado, que no ha tomado ninguna medida. Ya sabemos que hay formas ya sabemos que hay quienes en Alemania han llegado por métodos democráticos y después fueron antidemocráticos, claramente. Pero eso no tiene nada que ver porque Milei todavía nunca gobernó. Entonces ya estamos hablando de amenaza a la democracia sobre alguien que acaba de ganar apenas las PASO. Bueno, vamos a ver. Las sociedades democráticas se ponen a prueba en los momentos de crisis terminal. Parecería que empiezan hablando de la crisis terminal que estamos viviendo en Argentina. Una de las peores crisis de nuestra historia. La crisis que estamos en Argentina parecía que se refieren a eso. Vamos a ver. Javier Milei es uno de esos momentos. No hay crisis terminal para ellos respecto de lo que está pasando en Argentina hoy, bajo este gobierno, sino la crisis terminal es que en las PASO Javier Milei haya salido primero. Una conmoción de los fundamentos del pacto democrático instituido en 1983 porque, más allá de las múltiples razones que explican la decisión de un sin duda heterogéneo electorado, es la primera vez en 40 años de democracia que candidatos con discursos que promueven la violencia social y política, en donde ha promovido la violencia social y política Milei, y no la ha promovido ya el kirchnerismo, ¿acaso? Es la primera vez, dicen. ¿No ha gobernado el kirchnerismo y no ha promovido discursos violentos? ¿No ha dicho eso toda su campaña, gente de Juntos por el Cambio? Intelectuales que apoyaron a Juntos por el Cambio y que ahora también están escribiendo y apoyando esta pavada. 40 años de democracia, candidatos con discursos que promueven la violencia y la social y la política, el desconocimiento de toda idea de equidad y, muy especialmente, la reivindicación de la dictadura militar, llegan con grandes posibilidades de triunfo a una elección presidencial.
Fíjense, reivindicación de la dictadura militar. Esto lo dice en el contexto de que Victoria Villarruel hace unos días hizo este homenaje sobre el que ya hemos hablado a las víctimas de la guerrilla, que las hubo, que están registradas, que es historia reciente, que son innegables. Simplemente fue a decir, vamos a homenajear a las víctimas de la guerrilla, que las hubo, que han sido silenciadas, ninguneadas hasta este momento. Y lo viene haciendo hace rato, además. Nada más que ahora, bueno, tomó notoriedad por ser candidata a vicepresidente con muchas chances de llegar. Y a eso, este documento de intelectuales, insisto, dicen reivindicación de la dictadura militar. Fíjense. Llegan con grandes posibilidades de triunfo en una elección presidencial. Por supuesto, el alcance actual de estos discursos es en sí mismo un diagnóstico implacable sobre el curso de estos 40 años. Si los resultados económicos, sociales y ambientales, fíjense la prioridad que tienen, ¿no? Cómo quieren meter el discurso ambiental. Ya habían mostrado sus dramáticas limitaciones, los consensos ganados en el terreno de los derechos humanos y la conquista de nuevos derechos civiles parecían garantizar una plataforma sólida, uno de los contados aspectos de nuestra realidad que podíamos considerar definitivamente implantados en la sociedad y las instituciones. Fíjense esto, ¿no? Los consensos ganados en el terreno de los derechos humanos. ¿De qué consensos hablan? Nunca existieron esos consensos. Nunca existieron esos consensos. Los consensos que ellos mismos decretaron y a fuerza del Estado instalaron con financiamiento, con relato. Los consensos, dicen, de los 30.000, por ejemplo, desaparecidos que nunca existieron. Que ahora fue un consenso, es indiscutible porque fue consenso. Nunca hubo ese consenso. Vidal misma, de la oposición, de Juntos por el Cambio, sacó una ley donde se prohíbe cuestionar a los 30.000 desaparecidos. ¿Eso es consenso? Entonces, ¿hace falta leyes para instalar y reafirmar un relato cuando hay consenso? Le faltó aclarar la clara ideología que tiene esta gentuza. Los consensos ganados en el terreno de los derechos humanos y la conquista de nuevos derechos civiles parecían garantizar una plataforma sólida, uno de los contados aspectos de nuestra realidad que podíamos considerar definitivamente implantados en la sociedad y las instituciones. Sí, claro. Pero la fatal combinación del uso político por los gobiernos kirchneristas, con la erosión resultante de la credibilidad del movimiento de derechos humanos, fíjense que ahí hacen como una suerte de autocrítica mínima, y la falta de interés y el menoscabo del tema por su oposición macrista, no hicieron lo suficiente los macristas respecto del relato de los 30.000, por ejemplo, no pasaron en vano, abriendo las puertas para este nuevo paso, impensable hace apenas unos meses, que la negación abierta de todo lo logrado en ese campo fuera ratificada por un amplio respaldo electoral. Claro, es que no hubo nada logrado en ese campo. Hubo imposición a costa de los impuestos de la gente mientras fueron gobierno. Eso es lo que hubo. Entonces ese consenso ellos mismos lo están desmintiendo. Porque hoy la gente vota lo contrario porque no existió ese consenso. Tenemos serias dudas de que los dos bloques corresponsables, es decir, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, de haber producido esta crisis tengan la capacidad de sacarnos de ella. Claramente no. Al punto de que algunos de nosotros, si la opción electoral se redujera a esas alternativas, votaríamos en blanco. Pero al mismo tiempo sabemos que los dos tienen en su interior sectores democráticos, recursos sociales y memoria de los derechos que les impedirían. Fíjense cómo dicen, bueno, sí, es que capaz mucha gente Juntos por el Cambio votaría en blanco si tiene a Milei y Massa, y mucha gente del kirchnerismo votaría en blanco si tiene a Milei y Bullrich. Es cierto, pero a la vez también reconocemos que cada sector de nosotros tenemos cuestiones muy en común. Ellos mismos lo están diciendo, respecto de Milei. O sea, Milei es muy diferente, es antidemocrático. Nosotros sí tenemos algunas cuestiones democráticas. Están buscando como esa alianza, ¿no?, entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Pero al mismo tiempo sabemos que los dos tienen en su interior sectores democráticos, recursos sociales y memoria de los derechos que les impedirían, sea cual fuera la política que llevase adelante, caer en la barbarie con la que nos amenaza la fuerza que ha surgido. Fíjense, ¿no? Esta es la nueva frontera que ha trazado en nuestra ya muy grave situación política la emergencia del movimiento libertario. Se trata sin duda del agotamiento de la política de la grieta. 100%, esto lo decía Mariano Clos, que es un comentarista deportivo. Decía, muchachos, se ha cerrado la grieta. Ahora todos los medios le pegan a Milei. Antes era La Nación pegándole al kirchnerismo, C5N pegándole a Cambiemos, a Juntos por el Cambio. Ahora todos critican y le pegan a Milei. Se cerró la grieta. Bueno, acá lo admiten.
En un doble sentido, dice, se trata sin duda del agotamiento de la política de la grieta en un doble sentido. El movimiento libertario crece, entre otras cosas, porque acoge en su interior a cantidad de sectores sociales que ya no se ven representados en ella, claramente, pero al mismo tiempo porque una parte todavía mayoritaria de la política y de la sociedad ha quedado allí, estancada, de modo que le resulta imposible hacer valer esa mayoría en un acuerdo democrático para frenar la amenaza que este crecimiento implica. O sea, están diciendo, sí, es imposible hacer un acuerdo entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo porque hay gente que está estancada todavía en esa grieta. Y claramente, pues son distintos, ya lo he dicho yo mismo, a pesar de que hay mucha gente que dice, no, son lo mismo, son distintos. Pero Milei es más distinto todavía. Y realmente representa un cambio respecto a Juntos por el Cambio. Que ya gobernaron, que en muchas cosas, fíjense, cómo buscan coincidir con tal de no parecerse a Milei. Bueno, por todo ello, sabemos que no es realista convocar a un frente democrático que, más allá de la polarización que ha imperado, sea capaz de enfrentar a Milei en la primera vuelta. Así y todo, esta declaración parte de la creencia de que es posible hacer algo, que una situación tan grave requiere también de medidas extremas. Fíjense que ellos mismos admiten que es imposible pedir una alianza política de cara a las elecciones generales entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Es obvio que es imposible, es un absurdo. Es un absurdo. Por lo menos para alguna gente de Juntos por el Cambio, no descarto, así como pasó con Monzó, que mostré en un video, que es de Juntos por el Cambio, que ya admitió que votaría a Massa en lugar de Milei en un eventual balotaje. Y hay mucha gente en Juntos por el Cambio, radicales y demás, principalmente, que votarían a Massa antes que a Milei. Porque ideológicamente son más afines a Massa que a Milei. Y ese es el problema de Juntos por el Cambio. Precisamente. Esa coalición, ese menjunje que tiene zurdos, abortistas, estatistas, que han votado por la estatización de YPF, por ejemplo. Han votado a favor del aborto y militado el aborto. Y a la vez tenés gente que no, que es lo contrario. Entonces no hay nadie que realmente sepa, cuando uno vota Juntos por el Cambio, hacia dónde vas. ¿A qué estás votando? ¿En favor de qué? Ahora, ellos lo están admitiendo. Dicen, hay una imposibilidad acá de hacer este acuerdo. Sí, claro. Pero lo mencionan. ¿Por qué lo mencionan aún sabiendo y admitiendo la imposibilidad? Bueno, lo mencionan porque quieren dar este carácter de urgencia, de peligro, ¿no? Por eso mencionan esta coalición. Fíjense, dice, somos conscientes de que es imposible a esta altura una alianza entre kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Pero lo planteamos para que vean lo preocupados que estamos, lo peligroso que es Milei. Es tan peligroso que planteamos este escenario. Eso es lo que está haciendo, o lo que pretenden hacer con esta insinuación, ¿no? Por todo ello, sabemos que no es realista convocar un frente democrático que, más allá de la polarización que ha imperado, sea capaz de enfrentar a Milei en la primera vuelta. Claro que es imposible. Así todo, esta declaración parte de la creencia que es posible hacer algo, que una situación sea tan grave requiere también de medidas extremas. Fíjense, son medidas extremas porque estamos angustiados por la emergencia de Milei. En este caso, proponemos tres cosas. En un plano preelectoral, la formación de una convergencia plural e independiente de políticos, plural e independiente, ¿sí? Me imagino, de políticos, periodistas, líderes sociales y religiosos, intelectuales y académicos que pueda llevar adelante una campaña pública de defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. Así independientes como son ellos, ¿no? Que no se nota para nada el sesgo izquierdista que tienen ya en las cuestiones que mencionan y en los términos en los que lo mencionan. Específicamente dirigida a contrarrestar los ataques y la desvalorización que vienen sufriendo a mano de los candidatos libertarios. En segundo lugar, ya en el plano electoral, o sea, esto era preelectoral, en el plano electoral, que toda la ciudadanía democrática concurra a votar a sus diferentes opciones políticas en la primera vuelta. Cada voto que no vaya al bloque libertario va a dificultar su triunfo directo. Bueno, yo coincido con ellos, los aliento a la gente que no fue a votar que vaya a votar, porque estoy seguro que la mayoría de la gente que no fue a votar, que fue ese 30% tan mencionado, esa elección de cuartos, como se dice, ese 30% que no fue a votar, estoy seguro que la mayoría va a votar a Milei. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que la mayoría que no fue a votar lo hizo porque están hartos de la política, porque están hartos de siempre lo mismo, porque están cansados, porque quieren un cambio real, porque Milei es el que mejor capitaliza ese voto apático, ese voto harto de la política. Entonces, estoy de acuerdo con ellos, vayan a votar, vayan a votar. Especialmente si se consigue que disminuya la abstención que caracterizó a las PASO. La emergencia demanda una presencia masiva en las urnas. Finalmente, la necesidad de un compromiso explícito de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda y Hacemos por Nuestro País. Asegurando que en la segunda vuelta, en caso de ser Milei uno de los candidatos finalistas, llamarán a votar a quien lo enfrente, quien quiera que sea. O sea, lo que quieren es que
Supongamos que Patricia Bullrich sale tercera y van a un balotaje Milei-Massa, que es uno de los escenarios más probables hasta ahora según las encuestas. Quiere que Juntos por el Cambio llame a votar a Massa en lugar de votar por Milei. Que traicionen al electorado que ha votado por Bullrich, que se supone que es derecha, que se está disputando el electorado justamente con Milei, y que pidan votar por Massa. La experiencia brasileña tan cercana demuestra que la división de los sectores democráticos de la sociedad, fíjense, va la experiencia, esto recién lo hablamos en el programa, pueden buscar el programa en vivo que hicimos, Truco mencionó este ejemplo sin siquiera haber leído esto. Antes de que leyéramos esto, Truco mencionó el ejemplo de los brasileños y lo mal que le salió. La experiencia brasileña tan cercana demuestra que la división de los sectores democráticos de la sociedad, su propia grieta, fue lo que hizo posible la aparición y el triunfo del bolsonarismo, que durante 4 años le infligió un retroceso costosísimo y que solo pudo ser derrotado con la unión de aquellos que parecían enfrentados de forma irreversible. Fíjense cómo habla del bolsonarismo, ¿no? Lo imparciales que son estos intelectuales. Lo que estamos proponiendo no es una solución para todos los gravísimos problemas que tiene el país. Claramente no. Claramente no está proponiendo ni una solución. Es simplemente el intento de ahorrarnos 4 años en los que dichos problemas no harán más que agravarse y los que harán en una dirección inédita y de impensables consecuencias para la frágil democracia y la dolorida sociedad argentina. Claro, lo que hay que preguntarse es por qué la democracia es tan frágil y por qué está tan dolorida en Argentina. ¿Quiénes han gobernado los últimos años como para que la democracia esté tan frágil y la sociedad tan dolorida? ¿No serán ellos mismos que han generado esta situación? Y ellos son los que nos alertan que Milei podría hacer las cosas peor. No, guarda, estamos reventados. No dicen por qué estamos reventados. Pero no queremos, pero Milei, que nunca gobernó, agravaría esta situación, ¿no? Bueno, fíjense, el espíritu democrático, cómo respetan y escuchan a quienes votan y lo que la gente vota. Qué demócratas, cómo defienden la democracia. Conscientes de la gravedad de lo que está en juego en las próximas elecciones, convocamos a firmar esta declaración como un primer paso de un movimiento plural que lleva adelante pronunciamientos e iniciativas públicas para enfrentar un resultado que pone en riesgo aspectos muy básicos de nuestra vida democrática. Sí, muy plurales, muy plurales. Han metido gente de derecha acá seguramente, sí. Todo muy plural, ¿no? El sesgo desde el que hablan. Bueno, y ahí están los firmantes. Carlos Altamirano, está Graciela Fernández Meijide, Roberto Gargarella, Beatriz Arlo, Natalia Bolosín, esta zurda intelectual, pensadora. ¿Qué es intelectual pensadora, Natalia Bolosín? Bueno, unos ridículos, finalmente. Unos ridículos todo el pronunciamiento y unos ridículos de La Nación para titular de esta manera, para dar la impresión a la gente que solo lee los títulos, que sabemos que es mucha, y ellos lo saben perfectamente, y lo vengo diciendo siempre. Bueno, hay todos pensadores intelectuales preocupadísimos por la democracia. Fíjense lo malo que es Milei. Porque saben que ese mensaje llega así, con el título solamente. Mucha gente no lee el artículo, mucha menos gente lee el documento. Así lo mismo hicieron con el artículo de The Economist, que ya hice un video particular leyendo el artículo, analizándolo y viendo además cómo los medios como La Nación decían: The Economist está preocupado porque Milei podría ser autoritario. Mientras que The Economist nunca dijo eso. The Economist dijo: hay ciertos argentinos que temen que Milei podría ser autoritario. Entonces nadie nunca se hizo cargo de acusar de autoritario a Milei. Porque La Nación no se hace cargo porque cita a The Economist no se hace cargo porque cita a ciertos argentinos que no dice quiénes son ni nada. Entonces nadie se hace cargo. Y los medios lo que venden es The Economist, que es una revista prestigiosa, está preocupada porque Milei podría ser autoritario. Eso fue lo que vimos en todos los medios que todavía están utilizando ese artículo de The Economist, que es pésimo, paupérrimo. Realmente paupérrimo. Busquen el video, está hace un par de videos atrás, búsquenlo en el canal. Está ahí donde yo analizo ese artículo. Lo leemos y lo comento. Esta es la respuesta de Milei a este pronunciamiento de intelectuales. Fíjense, si los intelectuales argentos, pone entre comillas, están en alerta, quiere decir que vamos por el buen camino. Marra, fíjense que toma un artículo de esta chica Natalia Bolosín, que sale entre los firmantes, que había publicado en Infobae. Dice: ¿un pacto anti-Milei? Se pregunta. Si peligra la democracia constitucional, Patricia Bullrich y Sergio Massa deben garantizar un acuerdo mínimo para limitar al libertario antes del 10 de diciembre. Fíjense lo que se está proponiendo. Que la grieta tiene que unirse en un pacto anti-Milei. Fíjense. ¿Quiénes son los funcionarios del kirchnerismo ahora? Hace rato lo sabemos. Es hora de que se saquen las caretas. Eso dice Marra respecto de esta propuesta, entre comillas, de Bolosín. No proponen pactos reales ellos. Eso insisto. No están proponiendo acá pactos reales. Lo que están haciendo es campaña del miedo. Es buscar asustar a quienes leen los titulares, a la gente mayor, a la gente adulta que todavía confía en los medios tradicionales, que cree que los medios tradicionales son expresiones
de lo que la gente piensa. ¿Por qué decimos todos contra Milei, el mundo contra Milei? Bueno, porque hace unos días salió esto también. Más de 200 economistas criticaron el plan de Milei. La dolarización es un espejismo. La Nación puso espejismo de dolarización, unos 200 economistas, tituló. Infobae tituló que 44 economistas había titulado. 170 firmas, perdón, acá, fíjense. Y acá había titulado 44 economistas, ¿no? 44, 170, 200. Bueno, pónganse de acuerdo. Dieron vueltas, pero la cuestión es que intelectuales están preocupados por Milei, economistas, 170, 44, 200, no sabemos cuánto, están preocupados por Milei. A esto Milei respondió, dice, 170 economistas fracasados que han sido derrotados tanto en las aulas como en los hechos en la lucha contra la inflación vienen a condenar una solución a la estafa monetaria. Al margen de la deshonestidad intelectual, hablar de dolarización cuando es competencia de moneda, muchos de los firmantes viven de ingresos de fundaciones del exterior y ahorran en dólares, más allá de ser cómplices de la estafa de los políticos y de haber estafado a becarios especificando sus becas en moneda extranjera ante la devaluación. Repasando la lista me queda claro por qué esquivan el debate ético y moral sobre la existencia del Banco Central, robar está mal, más allá de los más que pésimos resultados. Viva la libertad, carajo. Eso fue la respuesta de Milei a estos economistas. ¿Por qué quería hacer este video? Porque estamos viendo este ataque sistemático y esta insinuación en los medios de que todo el mundo está preocupado por Milei, ¿no? La iglesia, dicen, se pronunció en contra de Milei. Un sector de la iglesia se pronunció en contra de Milei. No la iglesia, un sector de la iglesia. Sabemos que hay sectores que responden a la izquierda. Hay sectores que hicieron una misa por Cristina Kirchner en la que un cura habló en lenguaje inclusivo. Hay sectores que critican las ideas liberales y hay sectores que no. Entonces basta de con esto, la iglesia está en contra de Milei. Hay sectores de la iglesia que se oponen a Milei, así como hay sectores de la iglesia que hablan con lenguaje inclusivo. Hay intelectuales pensadores, no, algunos no son intelectuales ni pensadores, apenas llegan a ser periodistas o difusores de ideas. Y son todos zurdos que publicaron un documento tomando ciertas premisas como ciertas e insinuando un tono de urgencia y de preocupación, nada más. No es que grandes intelectuales y pensadores, no hay ni uno que sea un gran intelectual y pensador ahí rescatable. Pero los medios levantan grandes intelectuales, ¿no? Economistas. Bueno, hay economistas también que están en favor de Milei y que están en su equipo y que están apoyando sus ideas por fuera de su equipo, por fuera del gobierno también. Entonces, 200 economistas, 170 economistas, bueno, ¿cuántos fueron al final? ¿44 o 200? Todos contra Milei. Bueno, insisto, todos menos el pueblo. Eso, amigos, fue todo. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que estamos desmonetizados, por lo que cualquier colaboración suya nos es de gran ayuda para sostener el estudio, para sostener y seguir generando contenido permanentemente, el programa y demás. Lo pueden hacer a través de cripto, a través de Patreon. Únanse a Patreon, eso queda después en el tiempo, simplemente unirse una vez. Lo pueden hacer a través de Cafecito y Mercado Pago si están en Argentina. Los links están ahí en la descripción, nos es de gran ayuda, es el único financiamiento que tenemos actualmente por la desmonetización del canal. Además, si no pueden ayudar económicamente, lo pueden hacer, obviamente, como ya saben, compartiendo el video, coméntenlo, díganos qué opinan. Insisto, siempre leemos todos los comentarios de los programas, de los vivos y de los videos que sacamos día a día. Comenten los videos, compártanlo, suscríbanse al canal, fundamental para nosotros. Es un gran índice ese, la cantidad de suscriptores que vaya subiendo. Suscríbanse, activen la campanita. Y pongan like en el video si les gustó, que eso es fundamental, ayuda al algoritmo para que más gente lo vea. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.